Bueno, continuamos con esta clasificación de mercancías y podemos seguir diciendo que en total, o podemos traducir que más del 98% de la mercancía está organizada bajo el sistema armonizado. Para esto, la Organización Mundial de Aduanas utiliza un patrón de codificación compuesta por códigos de 6 caracteres y los dos primeros números corresponden al tipo de mercancía. Los dos siguientes representan el número de partidas en el que se encuentra dentro del mismo capítulo y en cuanto a los dos últimos caracteres, son la referencia de la subpartida en la que está el tipo de mercancía dentro de una misma partida. Parece un poco complicado, pero no lo es tanto. Por ejemplo, bueno, vamos a poner un ejemplo que sería 920991, que es el código asignado a partes y accesorios para piano. 92 es el número del capítulo Instrumentos musicales y sus accesorios. El 09 es la partida, partes y accesorios de instrumentos musicales. 91 es la subpartida, partes y accesorios para pianos. La última actualización del sistema armonizado se llevó a cabo en el año 2017 y mantuvo la lista de mercancías compartida de subpartidas. Adicional, agregó una guía para la interpretación de los códigos y abreviaciones bajo las normativas internacionales. Ahora, los tipos de mercancía según la naturaleza, tenemos la mercancía perecedera, que tiene una vida útil de 1 a 7 días. Por ejemplo, las frutas, verduras, plantas y productos lácteos. La mercancía no perecedera, que es aquella que no necesita refrigeración, como los enlatados o empacados al vacío. La mercancía frágil, aquella que por su característica debe transportarse con especial cuidado. La mercancía peligrosa, que se refiere a la que representa algún tipo de peligro como la derivada del petróleo o productos químicos. La mercancía dimensional, que es aquel producto que por su tamaño y peso necesita un almacenaje y manipulación especial. Ahora, la clasificación de mercancías según su peligrosidad. Como ya se ha dicho, en el transporte de la mercancía es de gran importancia el tema de la peligrosidad, ya que de ella deriva las normativas que regulan el envase, embalaje, señalización, tipos de vehículos, instrucciones para la manipulación, entre otros aspectos. Y en la actualidad hay registradas más de 12.000 sustancias que son consideradas peligrosas. Para facilitar su manipulación y transporte se han clasificado en 9 grupos, que son los explosivos, que representan todas las sustancias que tienen características químicas que pueden producir un estallido repentino y violento también. Para este tipo de mercancía existen 6 grupos en función al riesgo de explosión en masa, proyección e incendio que provocan. Puede ser el riesgo de explosión masiva, riesgo de proyección, el riesgo de incendio y explosión leve, el riesgo mínimo, agentes explosivos, artículos detonantes muy insensibles y también tenemos los gases, que es mercancía que puede presentarse ya sea en estado líquido, comprimido o refrigerado. En función de su componente se clasifican en gas inflamable, que pueden reaccionar al contacto con una fuente de calor, el gas no inflamable, no tóxico, que desplaza el oxígeno y provoca asfixia. El gas tóxico, que su inhalación puede causar efectos agudos o la muerte. También los líquidos inflamables, que en su mayoría son líquidos derivados del petróleo con un alto grado de inflamabilidad, tal como la gasolina o el queroseno. También tenemos los sólidos inflamables, que son sustancias sensibles a una combustión espontánea y sustancia que al entrar en contacto con el agua emiten gases inflamables. Ahora, de acuerdo con sus propiedades, se dividen en materias sólidas, autorreactivas o explosivas, en sustancias espontáneamente inflamables, sustancias que en contacto con el agua emiten gases inflamables. Agentes oxidantes, que están los materiales que contienen altos niveles de oxígeno, por lo tanto, hay más probabilidad de que se registre una reacción química con otros materiales inflamables y en consecuencia una combustión. También las sustancias tóxicas e infecciosas, que son venenosos o venenos químicos que pueden dañar al ser humano y al medio ambiente. Sustancias peligrosas que la conforman las cargas peligrosas como agentes patógenos y virus con fines científicos y se clasifican
en materia infecciosa para el ser humano, materias infecciosas para animales, residuos hospitalarios, muestras de diagnósticos y también tenemos los radioactivos, que son aquellas que contienen átomos muy inestables como el uranio, plutonio o torio que producen radiación tan nociva que causan alteración en el ser humano, corrosivos, y en este grupo están las sustancias químicas con altos componentes ácidos o alcalinos que causan daño al material con el que entran en contacto. También las cargas peligrosas, que son varias, y se refiere a todos los tipos de mercancías peligrosas que no pueden ser incluidas en ninguna de las categorías. Pues bien, en el transporte de mercancía es de gran importancia conocer la clasificación de la carga que se planea movilizar, así como el escalón que ocupa en cada división. Ahora terminamos esta parte de la clasificación de mercancías y vamos a continuar ahora con los procedimientos de importación y exportación. Para esto hay que preguntarnos quién es la autoridad aduanera. Y el Servicio de Administración Tributaria, a través de sus unidades administrativas, es la autoridad aduanera del gobierno mexicano, encargada de hacer cumplir la legislación aduanera y de comercio exterior en el punto de entrada y salida del país mediante la facilitación y control aduanero. Ahora, los actores importantes tenemos a los agentes aduanales, que es una persona física autorizada por el SAT mediante una patente para promover por cuenta ajena el despacho aduanero de mercancías en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la ley aduanera. Cuando estos se asocian, pueden ser autorizados como agencias aduanales. También tenemos al importador-exportador, que es persona física o moral interesada en introducir o extraer mercancías del o al territorio nacional, ya sea directamente en los casos que así es posible o principalmente a través de un agente aduanal o agencia aduanal. Ahora, también tenemos hay que identificar las aduanas en México y tenemos las fronterizas, las marítimas y las interiores. Ahora, también tenemos, como ya hemos estado mencionando, la importación definitiva y temporal, y consiste en la entrada de mercancías de procedencia extranjera para permanecer en el territorio nacional. Importación definitiva, como ya lo hemos estado hablando, por tiempo ilimitado. Importación temporal por tiempo determinado. Y como lo hemos visto, y vamos a reiterar, es para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación, de depósito fiscal y de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado o para regresar al extranjero en el mismo estado. Ahora, vamos a hablar sobre los pasos básicos para importar. Y para esto, como primer paso, podemos realizar el alta en registros nacionales. Hacer, bueno, tener una inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, que es la clave alfanumérica de identificación fiscal, que ya sabemos que identifica el régimen fiscal con el cual los contribuyentes reportan sus actividades ante el SAT. Ahora, el padrón de importadores, en el caso de ciertas mercancías, por su naturaleza, adicionalmente es necesario inscribirse en el registro de importadores específicos y cumplir con requisitos adicionales. Ahora, el siguiente paso sería la identificación arancelaria de la mercancía a importar, como ya lo hemos mencionado en la clasificación. Y por esto México parte o forma parte de la Convención Internacional sobre el Sistema Armonizado, que ya dijimos que es muy importante, de designación y codificación de mercancías. Se utiliza el sistema desarrollado por la Organización Mundial de Aduanas, que ya acabamos de ver, y la fracción arancelaria permite identificar las restricciones, regulaciones, requisitos, permisos, certificados, así como las contribuciones correspondientes a la importación. Dado el grado de especialización y complejidad técnica, se recomienda, como ya hemos mencionado, que la determinación de la fracción arancelaria sea realizada por la agencia aduanal, el agente aduanal, apoderado aduanal o representante legal de la empresa acreditado ante el SAT. Esto para identificar bien todo lo que acabamos de ver, el ejemplo que vimos y poder identificar de mejor manera las mercancías. Ahora, el siguiente paso sería cumplir con regulaciones y restricciones no arancelarias.
Ya que se identificó la fracción arancelaria, se puede revisar las regulaciones y restricciones tanto arancelarias como no arancelarias, a las que está sujeta la mercancía, por ejemplo en México, que ya mencionamos anteriormente, para esta importación. Antes de ingresar al país, se verifica que la mercancía cumpla normas de calidad, etiquetado, seguridad, permisos o cupos. Y es importante revisar esto previo al despacho, ya que puede provocar que la mercancía sea retenida en la aduana, así como la imposición de otras sanciones. Ahora, también tenemos que actualmente existe un beneficio para aquellas mercancías que al momento del despacho aduanero no acrediten cumplir con las normas de etiquetado e información comercial, consistente en que los importadores podrán acreditar dicho cumplimiento en un periodo de hasta 30 días. Ahora, el siguiente paso sería la determinación de contribuciones. Y atendiendo a la fracción arancelaria, donde se clasifique la mercancía, como ya vimos y pusimos ejemplos, se deberán calcular previamente las contribuciones que se causen con motivo de la importación, entre las cuales se encuentran el impuesto general de importación, el impuesto al valor agregado, el impuesto especial sobre producción y servicios, el impuesto sobre automóviles nuevos, el derecho de trámite aduanero. Ahora, el siguiente paso sería los servicios de un agente aduanal o una agencia aduanal. El agente aduanal realizará en nombre y representación del importador las gestiones ante la aduana para el despacho de la mercancía, incluyendo la generación del pedimento de importación y revisión de la siguiente documentación, que será la relativa al valor y demás datos relacionados con la comercialización de las mercancías, facturas o documentos, la contenida en el conocimiento de embarque, lista de embarque, guía o demás documentos de transporte, la que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias a la importación, la que determine la procedencia y el origen de las mercancías para efectos de la aplicación de preferencias arancelarias. Ahora, hasta este punto ya se han cumplido las formalidades previas a la importación. Ahora, lo que sigue será realizar el proceso del despacho aduanero de la mercancía. Y para esto, el despacho aduanero empieza con la llegada de mercancía, posteriormente la descarga, la conducción, el previo que se autoriza revisión de la mercancía por el agente aduanal, la elaboración del pedimento y se pagan las contribuciones. También la transmisión al SEA, que se transmite al sistema electrónico aduanero junto con sus anexos. Y después hay una validación que el SEA valida la información y si resulta correcta, arroja firma de validación del pedimento. Y después nos vamos a la conducción, que se conduce la mercancía al módulo de selección automatizada. Posteriormente, la activación del MSA, que el transportista entrega documento aduanero y que hace el pedimento al operador de módulos para activar el MSA. Después, el desaduanamiento libre o el reconocimiento aduanero, el desaduanamiento libre que pasa sin problema y el reconocimiento aduanero que hay después de este reconocimiento aduanero está la conducción y se conducen las mercancías a la plataforma de revisión y se espera la asignación de un verificador. Posteriormente sigue la revisión y se realiza la revisión físico documental de las mercancías y puede ser con ayuda de métodos no intrusivos. También sigue las incidencias y si se detecta alguna información incorrecta o omisa, se levanta acta correspondiente y en su caso, embargo precautorio de mercancías. Si no hay incidencias, se califica la revisión sin incidencias y ya pasa normalmente. Ahora, las incidencias, si se notifica el acta y comienzan los tiempos y procedimientos legales para su solventación, ya sea para que los regularices o no se pueda regularizar. También tenemos en el módulo, si no hay algún problema,
Y seguimos ya con el desaduanamiento libre y no se tuvo que hacer ninguna revisión. Pasa al módulo de salida, el transportista dirige el vehículo hacia los módulos de salida. Después una revisión gamma, que el operador de gamma recibe los documentos aduaneros y analiza las imágenes de gamma. En caso de detectar incidencia, da aviso para que se realice revisión. Entonces, en el módulo de salida, el transportista presenta documento aduanero, tarjeta de circulación y licencia al operador del módulo de salida. La revisión en módulo de salida, el operador del módulo de salida verifica las placas, en dado caso que sea así, escanea el documento aduanero y confronta la información del documento y el contenedor. Y ahora pasa a la apertura de esclusa. Y se apertura la esclusa y se libera el medio de transporte con la mercancía. Esa sería esa parte para el procedimiento de despacho. Ahora, vamos a hablar a continuación, bueno, vamos a hablar en la siguiente cápsula sobre los beneficios fiscales y aduaneros. Pero eso vamos a hablarlo en la siguiente cápsula.